una lista interminable de un helicóptero que patrullaba allí en operaciones de apoyo al ejército contra el Clan del Golfo. Este helicóptero era un ruso de esos Mi-17 de la misma flota de 11 helicópteros que estaba en tierra en mantenimiento por cuenta de problemas técnicos. 11 de 20 helicópteros parados en estado de conservación porque no tienen repuestos y cumplieron ya 20.000 horas de vuelos que les permiten estar aquí en tierra, y estaban intentando llevar insumos, alimentos a otros militares que están en la zona, allí en el sur de Bolívar, en operaciones contra ese Clan del Golfo. Bienvenidos, ya les voy a hablar de esta tragedia. En total, 20 militares han muerto por la caída de 5 helicópteros en los últimos meses, sin que el origen de estos hechos se haya determinado. Las víctimas en este nuevo accidente, el quinto desde febrero, son un coronel, un mayor, 2 sargentos, 2 cabos y 3 soldados que murieron, por supuesto, producto del impacto. Lo lamenta el presidente Gustavo Petro. La primera hipótesis son las malas condiciones climáticas que de momento impiden también la recuperación de los cuerpos. Les vamos a hablar, a propósito del presidente Gustavo Petro, del cruce de mensajes agrio con el alcalde de Bogotá por cuenta de las marchas que están convocadas para mañana, que es el Día de los Trabajadores. El presidente, en plan de instrumentalizar esas marchas, de convertirlas en marchas en favor del gobierno. Y a modo de queja, dice el presidente que va a caminar con o sin tarima. Se refiere al que el alcalde Carlos Fernando Galán les pidió a los sindicatos que a una tarima que hay instalada se pusieran de acuerdo para que cada uno de los sindicatos de las centrales obreras hablara por turnos. No tendría sentido, por razones de seguridad, por necesidades de evacuación, instalar tantas tarimas como hay sindicatos en Colombia. El presidente dice eso, que como no permitieron la tarima que pidió la CUT, porque ya había otra tarima que lo quieren silenciar. La tarima es apenas el símbolo de las muchas disputas que están en juego. Mañana, en el Día del Trabajo, el gobierno intentando convertir las naturales movilizaciones en marchas pro gobierno. La controversia esta del día la había encendido el presidente de la CUT, don Fabio Arias, que dijo que le están negando la tarima que pidió la CUT. Le responde el presidente Gustavo Petro. Hablando del gobierno, les contaré de la muy importante decisión que ha tomado la Corte Suprema de Justicia alrededor de investigaciones contra toda la bancada de parlamentarios del Pacto Histórico. Todos van a tener que responder por irregularidades o presuntas irregularidades en la financiación de la campaña parlamentaria, muy relacionada con las mismas avionetas que prestaron servicio para la campaña del presidente Gustavo Petro. Una investigación inédita en la historia parlamentaria de la relación de la Corte Suprema de Justicia. Les contaré también en segundos de la decisión de la bancada de gobierno que no va a intentar revivir la reforma a la salud. Retiraron la apelación, la solicitud de revisar el archivo del proyecto ante la plenaria del Senado. Se dio en cuenta que no tenía sentido y que lo que correspondía es tramitar una nueva reforma a la salud, que es en lo que está el gobierno. Ya protestan los mismos parlamentarios que hundieron la reforma a la salud hace un par de semanas, protestan por este nuevo texto que dicen no conocer, pero que no ha sido fruto de ninguna conciliación. Esos congresistas, 8 de la Comisión Séptima del Senado, dicen que el nuevo proyecto va a presentar con mensaje de urgencia del gobierno, tiene los mismos errores del proyecto original, aunque tiene 47 artículos, muchos menos que ese farragoso texto ya hundido. Ahora tienen también, por otro lado, el gobierno se la juega con la bendición de algunas EPS que dicen estar dispuestas a convertirse en gestoras de salud y vida. Allí metidas en ese paquete la nueva EPS, manejada, intervenida por el gobierno, pero también Sura, Salud Total, Gestar Salud, Compensar, Cosalud y Mutual Ser. Les hablaré también del caos en la movilidad que se presentó anoche en el sur de Bogotá por cuenta de protestas, bloqueos de comerciantes que bloquearon vías en contra del decreto que cambió el horario para operación de bares. Durante casi 5 horas estuvieron cerradas estaciones de Transmilenio en la autopista Sur y Soacha, provocando que miles de personas tuvieran que regresar a sus casas caminando. Hablando de Soacha, el Consejo de Soacha aprobó el ingreso de ese municipio, 1 millón de habitantes,
a la región metropolitana. No le gusta al presidente Gustavo Petro, dice que es un invento para entregar el territorio a la alcaldía de Bogotá y a la gobernación de Cundinamarca, que por otro lado, alcaldía y gobernación están armando un bloque para salir con proyectos comunitarios adelante. Y hablando de la familia Petro, los problemas de Nicolás Petro, los problemas con la justicia, anuncia el fiscal del caso que le preparan un nuevo cargo y que van a pedir la inusual, la inédita escena de que Nicolás Petro vaya a una cárcel. Ha estado en prisión domiciliaria, ya son nuevos cargos que tendría él, el delfín del gobierno, interés indebido en la celebración de contratos, por contratos que firmó con la Gobernación del Atlántico y su fundación, que se llamaba Conciencia Social, una fachada para hacer negocios particulares. Bienvenidos, es un gusto saludarlos en este martes atípico. Hoy es 30 de abril, un día como hoy, en 1980 hace 40 años, en 1984, fue asesinado Rodrigo Lara Bonilla, el primero de los muchos mártires del narcotráfico en Colombia. También un día como hoy cayó el exministro de Justicia, Enrique Lou Murtra, también asesinado por el cartel de Medellín. Hoy es un día de seguramente preparación de las marchas. Bienvenidos, aquí está lo más importante. Ha lloviznado y hay neblina esta madrugada en Bogotá. Lo más importante en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos, en Mañanas Blue. Un helicóptero, no es que estaba trabajando y cuando dio un momentico otro... Sargento segundo, vaya. Sargento segundo, el man de aquí. En Santa Rosa, sur de Bolívar, se accidentó un helicóptero Mi-17 de la aviación del ejército. Sus 9 ocupantes murieron. Es el segundo siniestro con este tipo de aeronaves en menos de 8 meses. Miguel Berríos, secretario de Seguridad de Bolívar. Una aeronave que venía de hacer una tarea de abastecimiento a tropas que están apostadas en el sur de Bolívar. Ya venía de regreso a la base que es ahí en el barrio 48, Santa Rosa del Sur. Se precipitó a tierra en una zona conocida como Mina Repollo. Por su parte, el representante de la Cámara de Cambio Radical, Julio César Triana, cuestionó duramente al gobierno nacional, ya que actualmente solo 9 de 20 helicópteros de este tipo se encontraban en óptimas condiciones para volar. Queremos preguntar, ¿qué están haciendo con los 118.000 millones destinados para el mantenimiento de estas aeronaves? Nosotros presentamos un derecho de petición y nos respondieron que tenían unos dineros apropiados para el mantenimiento de estas aeronaves, pero no sabemos qué está pasando con el mantenimiento. Fue retirada la apelación del hundimiento de la reforma a la salud en la plenaria del Senado como un gesto de respaldo al nuevo proyecto que se estaría cocinando entre el gobierno nacional y la CPS. Esta nueva iniciativa sería radicada en los próximos días con mensaje de urgencia. El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. Si tenemos ese acuerdo, evidentemente ese proyecto va a tener un avance mucho más rápido, de manera que nosotros respetamos el espacio de concertación en el Congreso y así como hablamos con sectores por fuera del Congreso, evidentemente tenemos que dar la concertación en el Congreso. Sin embargo, hay voces críticas a esta idea en representación de los 8 senadores que propusieron el archivo de la reforma en la Comisión Séptima, la senadora del Partido Colombia Justos y Libres, Lorena Ríos. El texto conocido mantiene unos errores conceptuales que no superan los motivos por los que fue archivado. La propuesta legislativa es un resumen de la reforma inicial. Los ministerios de Educación, Trabajo y Hacienda junto con FECODE y la Fiduprevisora firmaron un convenio para comenzar la transición a un nuevo modelo de atención médica que beneficiará a docentes en el país. Así lo dijo la ministra de Trabajo, Gloria Ramírez. Pues hoy estamos entregando un modelo de salud que ha sido altamente fortalecido y mejorado y que ha sido construido conjuntamente entre el gobierno, los educadores y educadoras y la Fiduprevisora. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. El sistema va a no tener intermediación financiera, va a clarificar el costo de cada una de las operaciones y el FOMACTA trabajará simultáneamente con el tarifario que está organizando el Ministerio de Salud. Colombia volverá a venderle energía a Ecuador. La interconexión entre ambos países ya fue restablecida y el presidente Gustavo Petro afirmó que esto ayudaría a resolver los problemas de racionamiento de esa nación. Roberto Luque, ministro de Energía de Ecuador. Tenemos una buena noticia. Después de varias conversaciones hemos reactivado la interconexión con Colombia y han decidido vendernos energía. Hemos acordado una compra que va a reducir el déficit de 10.4 a 4.2, es decir, 6.2 gigavatios horas de reducción.
Para los próximos 5 y 6 de agosto quedó postergada la audiencia preparatoria de juicio contra Nicolás Petro Burgos, luego de que el juez accedió a la solicitud de aplazamiento que presentó la defensa, alegando que necesita tiempo para analizar todas las pruebas. Estamos analizando un material que se encontraba en el almacén de evidencia con 2.486.144 archivos almacenados en 470.635 carpetas. Entonces, realmente, su señoría, esta parte que estoy hoy haciéndole las observaciones, pues por supuesto que es hasta lo que a momento hemos podido adelantar. El fiscal Mario Burgos advirtió que estos aplazamientos podrían retrasar otro proceso por el que imputarán nuevos cargos y solicitarán medida de aseguramiento contra el hijo del presidente. Guarda preocupación extrema que no avancemos en esta audiencia preparatoria y de una u otra forma estemos limitando los nuevos cargos al señor Nicolás Fernando Petro. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca tumbó el decreto con el que se designó a Verónica Alcocer como embajadora de una comisión especial con viáticos para visitar al Papa en enero del año 2023. Escuchamos al magistrado José Elber Muñoz, presidente del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. La misma norma establece una inhabilidad para quien es nombrado, es decir, la primera dama ya está inhabilitada. El presidente Gustavo Petro manifestó que caminará en la marcha de este 1 de mayo convocada por el gobierno nacional con o sin tarima. Esto luego de que se desatara la polémica por el supuesto rechazo de la alcaldía de Bogotá para la instalación de esas estructuras. De acuerdo con el distrito, permiso sí hay, pero solo para una, no para varias como pedían los sindicatos. La política de paz total, sí, porque acabar al final con todos los grupos de violencia, pero es un proceso más complejo del que creíamos. Viejos guerrilleros curtidos en la lucha armada insurgente hoy se transforman en traquetos. Traquetos se transforman en intentos de insurgentes. Esas fueron las palabras del presidente Gustavo Petro al reconocer que su ambicioso proyecto de paz total es más complejo de lograr de lo que calculaba. Tras varios años de la firma del acuerdo de paz, empieza a andar el proceso de juicio contra el exsecretariado de las FARC. Esto luego de que la JEP ratificara la imputación por delitos relacionados con la esclavitud y el secuestro. Al respecto, el magistrado Camilo Suárez. Hemos iniciado la fase de juicio. El paso que sigue es una audiencia de verificación y esa verificación es verificar las condiciones de aporte de verdad en el sistema, pero algo muy importante, verificar que estén dadas las condiciones para el cumplimiento de la sanción propia. Y estimamos que en el transcurso del año, es decir, en el próximo semestre ya tendremos la primera sanción en este caso. Un juez de control de garantías envió a la cárcel en las últimas horas al padrastro del niño de 3 años de edad acusado de golpearlo brutalmente hasta mandarlo a un hospital en un caso ocurrido en Itagüí, Antioquia. El hombre de 21 años es presuntamente responsable del delito de violencia intrafamiliar agravada. Durante la audiencia no aceptó los cargos. El niño me manifiesta de que fue este tipo, que porque el bebé se orinó en la cama y se llenó de rabia. El general Oscar Lamprea, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá. Esta misma persona nos solicita a la Policía Nacional una medida de protección, teniendo en cuenta que, de acuerdo a lo que nos manifestaba, su vida corría peligro. El expresidente uruguayo José Pepe Mujica informó que le encontraron un tumor en el esófago de difícil tratamiento. Aunque aún está por determinarse si es maligno, Mujica está tranquilo, bromeó sobre la muerte y envió un emotivo mensaje a los jóvenes. Que la vida es hermosa y se gasta, se va. Y el quid de la cuestión triunfar en la vida es volver a empezar cada vez que uno cae. Estoy agradecido y al fin y al cabo que me quiten lo bailado. La Universidad de Columbia ya empezó a suspender estudiantes que se rehúsan a desmantelar el campamento que levantaron en las instalaciones de la universidad. Aquellos que estén agendados para graduarse este semestre no podrán hacerlo si son objeto de suspensión. La Universidad de Cornell ya empezó a hacer lo propio. Y por si fuera poco, los arrestos masivos continúan. En las últimas horas, el epicentro de enfrentamientos con la policía fue en la Universidad de Texas. 100 manifestantes fueron arrestados y las autoridades tuvieron que detonar gases y movilizarse en el campus para dispersar a manifestantes. La selección Colombia sumó su primera derrota en el Suramericano Sub-20 femenino que se disputa en territorio ecuatoriano. Brasil tiene 9 puntos, Colombia se ha quedado en la segunda posición con 3 y Argentina viene con 3 unidades, las mismas unidades de Venezuela, de Paraguay. Por ahora, el único seleccionado que no suma en este Suramericano es la selección de Perú. El próximo jueves, Colombia tendrá su cuarta salida frente a la selección de Argentina y será cerrando su participación en este Suramericano el domingo frente a Paraguay. Estás escuchando Blue Radio.
Atención, hay una noticia urgente. Señoras y señores. Tendencia a nivel global. Bienvenida, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Blue Radio. Usted enfermo por el fútbol y los compañeros de seminario en retiro. Rezando rosario y yo. Esta es noticia del momento urgente en Blue Radio. Blue, más que radio. ¿Serías capaz de preguntarle a tu pareja qué piensa de tu carácter? Difícil, ¿verdad? Porque normalmente lo tomamos como un insulto, creemos que nos está atacando, pero mujer, lo que tu esposo pueda decir de tu carácter en realidad es un excelente material. Hay un ataque esta mañana en Londres con una espada. Un hombre que acaba de ser detenido dejó heridas a varias personas en Londres. Silvia. Sí, Néstor, en total 5 son los heridos. La verdad es que es insólito ver un ataque de este tipo porque la gente decía, es un cuchillo largo. La policía ha llegado a la conclusión de que se trata de una espada. El hombre primero atacó con un coche, o sea, chocó con el coche y luego salió con la espada, salió arrancando por los techos de las casas. Por lo tanto, la policía trataba de cogerlo, pero no era fácil porque eran, la policía en Londres normalmente no anda con armas, sino que tienen que llevarse a fuerzas especiales para que puedan detener a una persona así. Lo que sí tenían era una pistola Taser, por lo tanto el más ágil de los policías logró subirse al techo, perseguir a este hombre para luego detenerlo con esta pistola Taser, con esta pistola eléctrica. El hombre ha sido detenido, la policía dice que no se trata de un tema de terrorismo, sino que más bien creen que se trata de un problema mental, pero en total fueron 5 las personas que resultaron heridas, entre ellas una mujer que es la que está más grave porque le incrustó la espada en el cuerpo. Entre las personas heridas también hay 2 policías que eran los que lo estaban tratando de perseguir. Solo se ha dado la edad del detenido, es un hombre de 36 años que ha hecho esta película en Londres arrancando sobre los techos de las casas armado con una espada, Néstor. Silvia, gracias. Ahí están las imágenes para quienes están conectados en el canal de YouTube. 6 de la mañana, 17 minutos. Y anoche fue una noche de protestas y de caminata de infantería para miles de bogotanos que tuvieron que regresar a su casa no utilizando el transporte público, sino afectados caminando por las protestas de comerciantes en el sector de Terreros, bien al sur de Bogotá, en la conexión con Soacha. Ya la situación esta madrugada es de normalidad. Allí se encuentra a esta hora Eduard Porras. Néstor, muy buenos días para usted, nuevamente buenos días para todos los oyentes de Blue Radio. Hablemos de las noticias más importantes ocurridas en las últimas horas y una de ellas tiene que ver nuevamente con la afectación a centenares de personas que iban en Transmilenio por la autopista sur hacia el municipio de Soacha y se encontraron con un taco de articulados por culpa de algunos bloqueos que realizaron propietarios de bares y restaurantes en el sector de Terreros sobre la autopista sur. Dicen ellos que no les sirve la medida de cerrar sus negocios a las 2 de la mañana. Le piden al alcalde Perico del municipio de Soacha que extienda la jornada de cierre después de las 2 de la mañana de sus locales para así ganar algo más de dinero. Lo cierto es que estas protestas sirvieron para que los Transmilenios se detuvieran y muchísimas personas se bajaran casi desde Bogotá y comenzaran a caminar para llegar al municipio cercano a Bogotá. El otro hecho tiene que ver con la captura de 3 delincuentes que tomaron un servicio de taxi en el sur de la ciudad, le pidieron al conductor que los llevara hacia el sector del Lucero en Ciudad Bolívar y en menos de 5 minutos de recorrido los sometieron, los secuestraron y fue en Ciudad Bolívar donde comenzó una gigantesca persecución de la policía por recuperar el vehículo robado. Al final, 2 de los presuntos delincuentes fueron golpeados por las personas que llegaron al sitio, uno más retenido y llevado de una vez a la URI del sector de Molinos. Hablamos con el conductor afectado y esto fue lo que le contó a Blue Radio. 3 sujetos me sacan la mano y me dicen que van destino hacia el CAI del Lucero. Posteriormente me dirijo hasta el punto a llevarlos y cuando voy pasando el CAI del Lucero me dicen que suba una cuadra más arriba. A lo que llego a la cuadra más arriba, un hombre me saca una pistola y me la pone en la cabeza y me dice, ya sabe que perdió. Entonces de ahí ellos me pasan para atrás y me empiezan a despojar de todas mis cosas, de mis pertenencias, y de ahí me dan una vuelta a la manzana y ahí
me botan del carro y arrancan con el vehículo, y gracias a los patrulleros que hicieron su labor y me recuperaron mi vehículo. Edward Porras, Blue Radio. Edward, gracias. 6 de la mañana, 20 minutos. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, le está aclarando al presidente Petro que sí va a haber tarimas mañana en el Día del Trabajo. El presidente Petro, que se había quejado, recogiendo una denuncia de la CUT diciendo que no les habían autorizado la tarima. Lo que dice el alcalde Galán es, va a haber una tarima, que por favor los señores de los sindicatos se pongan de acuerdo en los turnos para hablar. No tendría sentido instalar tarima por cada uno de los sindicatos organizadores de los convocantes en las marchas de mañana. El presidente dice que va a caminar, denuncia que lo quieren silenciar, que quieren silenciar al pueblo, que va a utilizar megáfonos alrededor, obviamente, de una manifestación de Petro y del petrismo mañana, el presidente Petro armando una tormenta. Las 6:21 minutos, Felipe García. Hola Néstor, buenos días. Sí señor, pues fue el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, Fabio Arias, el que denunció que la administración del alcalde Carlos Fernando Galán le negó el permiso a los sindicatos para instalar una tarima en la Plaza de Bolívar, decía él, para la conmemoración del Día del Trabajador este miércoles 1 de mayo en la capital del país. Según el líder sindical, lo que quería Galán era negarle a los trabajadores el libre ejercicio de su manifestación, e incluso dijo que lo que estaba haciendo el alcalde era constreñir, dándoles el no para la instalación de esta tarima. Escuchemos. Nos han negado ese permiso y aprovechamos entonces esta rueda de prensa para mandarle un mensaje al alcalde Galán que nos deben autorizar la puesta de nuestra tarima allá. Y mucho más cuando obviamente el presidente de la República ha anunciado que va a estar en la marcha y ha solicitado hacer una locución desde nuestra tarima. Néstor, consultamos ayer a la administración distrital y según nos confirmaron, sí había permiso para la instalación de una tarima. Sin embargo, desde los sindicatos hicieron otras solicitudes de instalación de otras infraestructuras y esas son las que no cuentan con la autorización. Allí fue que el presidente Gustavo Petro reaccionó diciendo que con o sin tarima iba a caminar en la marcha del 1 de mayo y por eso invitó también a los colombianos a acompañarlos. A este trino, Néstor, el alcalde Carlos Fernando Galán le contestó al presidente y dijo que la tarima en la Plaza de Bolívar para el 1 de mayo estaba garantizada y le explicó al presidente Gustavo Petro por qué era que no estaban autorizadas las otras tarimas, y es porque el primer sindicato en pedir la plaza con tarima fue un sindicato que se llama la USTRAP. Esa solicitud fue aprobada desde el pasado 2 de abril y por la seguridad la recomendación es tener una sola tarima en la Plaza de Bolívar. Por eso, cuando la CUT presentó la solicitud en ese mismo sentido, le propusieron desde la alcaldía a ambos sindicatos que se pusieran de acuerdo para tener una única tarima. Dijo el alcalde Carlos Fernando Galán entonces que hoy se van a reunir con todos los sindicatos nuevamente para intentar llegar a un acuerdo para que todos se instalen en una sola tarima e incluso desde allí pueda hablar el mismo presidente Gustavo Petro. Percio Yola, presidente de la CGT, habló incluso sobre esa facción del sindicato de la CGT que no saldrá a marchar el 1 de mayo. Escuchemos. No comparte ni permitirá que el actual gobierno quiera instrumentalizar un espacio que le pertenece a la clase trabajadora. Por lo tanto, debe quedar claro que nuestra CGT Antioquia este año tampoco se movilizará en defensa de los intereses del gobierno nacional y sus nefastos proyectos de reforma. Este, Néstor, era el presidente de la facción de la CGT en Antioquia diciendo que no iba a marchar a favor pues de este 1 de mayo y mucho menos a favor del presidente Gustavo Petro. Los sindicatos ya tienen todo listo para sus movilizaciones este miércoles 1 de mayo. En Bogotá van a salir a las 9 de la mañana desde el Parque Nacional, se movilizarán por toda la carrera séptima hasta la Plaza de Bolívar. En Medellín a las 8:30 de la mañana es la cita en el Parque La Milagrosa hasta el Parque Berrío. En Barranquilla desde las 8 de la mañana desde el Parque Universal hasta la Plaza de la Memoria. En Cartagena desde la Universidad de Cartagena, el campus Piedra de Bolívar hasta Napoleón Perea, y en Villavicencio serán desde las 9 de la mañana en el Centro Comercial Viva, Néstor. Ricardo Ospina es periodista. Está en Mañanas Blue. Son las 6 de la mañana y 24 minutos. El gobierno del presidente Gustavo Petro decidió jugar duro, intentando sacar adelante la reforma a la salud antes del próximo 20 de julio, a pesar del hundimiento de su proyecto inicial que duró más de
14 meses tramitándose antes de su fracaso definitivo en la Comisión Séptima del Senado. El hecho que llevó al presidente a ordenarle a sus ministros hundir el acelerador fue el acuerdo con las EPS sobrevivientes luego de la intervención de Sanitas y de Nueva EPS para asumir 12 funciones. Eso es lo que dice el proyecto, con el fin de transformarse en gestoras de salud y vida. Para sacar adelante en menos de 12 semanas, que es lo que queda de legislatura, la estrategia del gobierno y del pacto histórico primero consistió en retirar la apelación con la que pretendían revivir la reforma a la salud de Carolina Corcho, eso pasó ayer, para dejar despejado el camino con el fin de radicar el nuevo proyecto con mensaje de urgencia, buscando disminuir el número de debates que deben surtirse antes de que este proyecto eventualmente se convierta en ley de la República. Aunque el proyecto que prepara el gobierno para ser radicado en las próximas horas tiene apenas 48 artículos, cerca de una cuarta parte de los que tenía la reforma que se hundió, su trámite por el Congreso de nuevo afrontará problemas relacionados con la falta de socialización y de consenso con otros actores del sector, distintos a las EPS, que es la misma queja de los congresistas que desde la Comisión Séptima habían hundido la denominada reforma Corcho. De hecho, los 8 congresistas dijeron que analizando el borrador del nuevo texto que pretende radicar el gobierno, esto es textual, insiste en desconocer la voz de los pacientes y de los usuarios, del talento humano en salud, de la academia y de los expertos en la materia, y agregan que el borrador de la nueva reforma a la salud es un resumen de la reforma inicial, no desarrolla una ruta clara para resolver los desafíos de nuestro sistema de salud, continúa sin tener los estudios técnicos adecuados y representa un riesgo para el derecho fundamental a la salud de millones de colombianos. Eso sin hablar de lo que puede pasar en materia política. Es una jugada muy dura por una razón. Los tiempos están muy ajustados e incluso desde partidos políticos de centro, como la Alianza Verde, la senadora Angélica Lozano advirtió que si el gobierno insiste, como efectivamente lo hará, en radicar con mensaje de urgencia el proyecto de reforma a la salud, eso podría significar que su reforma pensional, que es la que más adelante va en el trámite en el Congreso, se hunda. Los tiempos están muy ajustados y meter el ruido con una reforma a la salud podría significar el fracaso de toda la agenda del gobierno. Y después de eso, veremos qué ocurre. Por ahora lo más importante es que se logren hacer los trámites a través del Congreso de la República, pero sobre todo que la reforma a la salud se logre consensuar con todos los sectores, que no se repita la reforma Corcho versión 2.0. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Ya son las 6:27 de la mañana. En el país de las tragedias, 9 familias esta mañana lloran a sus seres queridos. 9 hombres del ejército que murieron en un accidente aéreo cuando iban a bordo de un helicóptero ruso Mi-17 que tenía matrícula 3395 y que se precipitó a tierra cuando sobrevolaban Santa Rosa en el sur de Bolívar, intentando llevar alimentos a tropas de la Fuerza de Tarea Conjunta Marte, que sostienen desde hace varios meses operaciones intensas contra el Clan del Golfo en esa zona del país. El mal tiempo, que habría sido la causa del accidente, ha impedido de momento el rescate de los cuerpos de los 9 tripulantes que iban a bordo de este tipo de aeronave, que están en tierras hace meses por falta de mantenimiento. Se cuentan ya en decenas los accidentes en Ituango, en Subachoque, en Quibdó, en Upguía, en Caramonta. El de ayer, es el segundo accidente en menos de 8 meses. El último fue en Anorí, en Antioquia, en octubre del año pasado, y fue cuando el país supo que 11 de 20 aeronaves de este tipo, Mi-17, están en tierra por falta de mantenimiento, por falta de repuesto y en estado de conservación, es decir, sin uso, recibiendo un tratamiento especial, intentando preservarlos hasta tanto se resuelva la guerra producto de la invasión de Rusia a Ucrania. Las aeronaves por las que hace apenas un mes, el 12 de marzo, la Embajada de Rusia en Colombia, a modo de desmentido, aclaró que la razón por la que están en tierra nada tiene que ver con la decisión de Estados Unidos de embargar las cuentas de las empresas que hacen el mantenimiento, sino a responsabilidad exclusiva del gobierno colombiano, que en marzo del 2022 decidió suspender los 2 contratos firmados con NASC, que es el argumento que le preocupa la seguridad de los helicópteros que deben ser enviados a Rusia para recibir el mantenimiento. Y aunque a principios del 2023 se retomó el proceso, en febrero de ese mismo año, unilateralmente, el Ministerio de Defensa, en cabeza del ministro Iván Velásquez, detuvo por segunda vez el proceso. Desde entonces, Rusia
Colombia ha ofrecido diferentes alternativas al gobierno, entre ellas el mantenimiento que se haga en territorio colombiano, incluso la cesión del contrato a una empresa colombiana sin que haya habido alguna respuesta. Las preguntas todas tienen que hacérselas al ministro Velázquez. ¿Qué pasa con la flota de helicópteros MI? ¿Es seguro para los militares volar en ellas? Y ministro, ¿por qué todavía no hay una respuesta a la embajada rusa para el mantenimiento de estos helicópteros? Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 30 minutos. Suben lentamente los embalses por encima del 32%, pero no se suman todavía los temores sobre el sector eléctrico. De un lado, con alertas desde la costa de que las tarifas subirían todavía más en el mes de mayo como consecuencia de una resolución del ministro de Minas, Andrés Camacho. Advertencia que hace y que lanza el Comité Intergremial del Atlántico y la Asociación Nacional de Empresas Generadoras ANDEC, que cuestiona la decisión del ministro de Minas de obligar a las termoeléctricas a realizar despachos forzados, lo que resultaría en un aumento significativo de los costos de las restricciones asociadas a la generación forzada y se traduciría en un incremento en el costo de la tarifa unitaria de energía, pese a que en la última semana ya se registró una notable disminución en la bolsa de energía, pasando de 1.032 pesos el kilovatio hora a 161 pesos el kilovatio hora al cierre del 27 de abril, según el informe oficial de XM, operador del mercado de energía mayorista del país. Pero reducción que podría tener un impacto adverso sobre los consumidores, especialmente para los de la costa atlántica, pues aunque los costos en bolsa disminuyen, la operación forzosa de las plantas térmicas genera cargos adicionales que terminarían reflejándose en las facturas de energía con un extra de hasta 250 pesos más el kilovatio hora, lo que incrementaría los recibos de luz e implicaría un durísimo golpe para los usuarios del Caribe colombiano. Alerta de mayores tarifas que se suma a la también durísima carta de exministros, exviceministros y excomisionados de la CREC frente a las declaraciones del ministro de Minas, Andrés Camacho, cuestionando a la Comisión de Regulación de Energía y Gas y señalando a sus expertos de haber sido capturados por el mercado. Expresiones que a juicio de los exministros y de toda la pesada del sector que firma esa carta son calificadas de injuriosas, de atentar contra la dignidad y el buen nombre de los anteriores miembros de la CREC y le piden se retracte de lo dicho respecto a su captura. Y finalmente, para terminar todo este tema eléctrico, se alista nuevamente el país a venderle energía al Ecuador. No obstante, ya empezó esta venta nuevamente de energía para ayudarle al vecino a superar sus problemas de racionamiento, con quien se acordó una compra de 6.2 gigavatios hora con un costo de 25 centavos el kilovatio hora, que variará día a día. Estás escuchando Blue Radio. Atención, hay una noticia urgente. Señoras y señores. Tendencia a nivel global. Bienvenida, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Blue Radio. Usted enfermo por el fútbol y los compañeros de seminario en retiros. Rezando rosario y yo. En noticia del momento urgente en Blue Radio. Blue, más que radio. Muchos lidiamos con enfermedades mentales y con conflictos emocionales. La alternativa. 6 de la mañana, 33 minutos, y entonces finalmente hay nuevas fechas para el comienzo de la final del fútbol colombiano. Ricardo, buenos días. Hola, Néstor, feliz mañana para usted y para todos los oyentes. Motivo Día del Trabajo mañana, no arranca mañana como estaba previsto el primer partido de los cuadrangulares finales. Sí, esto dio la vuelta, es decir, se hablaba que miércoles y jueves iba a arrancar la instancia de los cuadrangulares. Al final, por ejemplo, en Barranquilla levantaron la mano y dijeron, no hay policía para marchas y fútbol, el partido de Junior Millonarios. Y bueno, esto fue poco a poco desencadenando ahí una medio confusión, porque hubo, entre comillas, unas horas de silencio administrativo. Algunos presidentes de clubes y algunos técnicos estaban inquietos frente a cómo preparar y para cuándo preparar a sus equipos, pensando en el arranque de las semifinales. Pero todo está listo. Será sábado y domingo
los juegos que correspondan a la fecha 1. Pereira Bucaramanga el sábado, al igual que Junior Millos, y el domingo tendremos Santa Fe Tolima, Once Caldas Equidad. Junior Millonarios sábado a las 7:15 de la noche. Sí, y el domingo los otros dos partidos. Exactamente. O sea, ¿tendríamos final cuándo? No, las finales se van a mantener como estaban, es decir, no se va a prolongar el tema. Lo establecido es que se iba a jugar domingo, ahora se va a jugar miércoles-domingo. Muy bien. Para terminar el campeonato en los tiempos estipulados y de cara a lo que viene, que es darle el espacio al Mundial Femenino Sub-20 que se jugará en Colombia. Ya viene Ricardo Rego hablando del fútbol masculino y del femenino. Claro, también tenemos para contarles sobre lo que fue... Del mal final del partido de anoche entre las selecciones de Colombia y de Brasil. Sí, además de las licencias que le dan a Brasil de pegar y pegar y pegar en este sudamericano, pero bueno, esto es fútbol. Pero terminamos en Gresca, ¿no? Sí, claro, está picante el tema. Es que venían con, ya le vamos a contar, venían con sangre en el ojo, como se dice en el barrio, la selección de Brasil. Y ojo, hoy arrancan las semifinales de la Champions. Tenemos buenos partidos, ¿no? Sí, claro. Hoy... ¿A qué hora juega el Barcelona? ¿El Barcelona está eliminado? Ay, no me diga. ¿A qué hora juega el América? El América, buena pregunta, señor ¿A qué hora juega? el Unión está en la B. El Unión sí, pero está ahí. Está en la final. El Unión está entre los 8, no como en de la B. A ver, Emilio, disciplina. 6 de la mañana, 36 minutos. Padre Linero, buenos días. Buen día, Néstor, como siempre, con ánimo, con fuerza, con ganas, provocando las mejores emociones para comenzar este día, que es viernes, ¿no? Hoy es viernes, ¿te acuerdas? Hoy es martes. No, hoy es viernes, mañana. Hoy es. Papi, no. Mañana papi. Hoy es, en este momento es martes. Después del mediodía será viernes. Bueno, listo. ¿Y mañana termina siendo domingo después del mediodía? Mañana es sábado por la mañana y domingo por la tarde. Mira tú. Tema de esta mañana, padre. Néstor, sabe que he estado buscando muchos estudios del efecto de las redes sociales en la gente, ¿verdad? Y he encontrado desde los que dicen que ataca la democracia, porque se pierde el sentido de libertad, hasta los que encuentran cómo la estética cambia. Hay muchas cirugías estéticas y se ha encontrado en estudios que es consecuencia de tanta exposición en las redes y querer. Entonces, la conclusión... Pero, ¿cómo es lo de la estética? Comienzan a operarse porque quieren parecerse. Terminan teniendo una distorsión de su propia imagen por los filtros o comienzan a buscar operarse, hombres y mujeres, para tener la apariencia que las redes pone me gusta. Es un poco... el culto a la estética. Es el culto a la estética, pero una estética extraña, porque es una estética impuesta, es una estética rara. Las redes nos están cambiando, pero sabe que me acordé de usted. Señor. Me acordé de usted leyendo una de las conclusiones y dije, qué raro esto. Dice, ¿no le pare bolas? Sí. Porque lo que sucede ahí no es real. Yo digo, 3 años de investigación para decirme esto. Lo que yo le había dicho hace tanto tiempo. Bien, ya viene el padre Linero. Estas son también, por otro lado, se lo digo con respeto, confesiones de un adicto a redes sociales. Yo le entro mucho a las redes, es verdad. No me diría adicto, pero sí entro mucho. Bueno, de un entrador en las redes sociales. Yo por eso le dije con respeto. Me parece que ahí, todos tenemos cierto nivel de adicción. Es verdad. ¿No? Y yo reconozco el mío. De que estamos pendientes demasiado tiempo del teléfono celular. Hay una noticia de deportes de última hora. Vuelve don Vicente del Bosque al fútbol español, este hombre que fue el campeón en el año 2014, Enrique Rodríguez. Pero no vuelve a entrenar, eso le gustaría a la selección española seguramente, pero vuelve para un puesto de gran importancia porque en la práctica va a ser representar a la Real Federación Española de Fútbol. Y es que el gobierno acaba de anunciar hace escasamente 2 minutos que va a ser Vicente del Bosque quien estará al frente de la Comisión de Supervisión, Normalización y Representación de la Real Federación Española de Fútbol. Eso en lo que se resume es en la comisión con la que el gobierno está tratando de tomar el control, o las instituciones deportivas oficiales tomar el control de la Federación Española de Fútbol. Una decisión no tanto la de Vicente del Bosque, sino la creación de esa comisión que no ha gustado nada ni a la FIFA ni a la UEFA, quienes hace apenas 24 horas advirtieron por carta al Consejo Superior de Deportes, que es en la práctica del organismo gubernamental que está llevando a cabo esta medida, sobre posibles injerencias en la tutela de la Real Federación Española de Fútbol. En esa carta solicitaban información sobre ese comité que va a presidir, como digo, Vicente del Bosque,
fue campeón del mundo, ha sido entrenador del Real Madrid, de la selección española de fútbol, y pasa por ser seguramente una de las personas más respetadas dentro del fútbol español. El gobierno también ha indicado que será él quien represente al fútbol español y no Pedro Rocha, que es el actual presidente. Será él quien esté en la final de la Champions, por ejemplo, en los próximos Juegos Olímpicos y en cualquier tipo de actividad oficial que tenga que ver con la Real Federación Española de Fútbol. Veremos si pronto habla Vicente del Bosque, porque será muy interesante saber qué se propone y cómo plantea llevarlo adelante al frente de la representación del máximo órgano del fútbol español, Néstor. Seis de la mañana, 40 minutos. Esta mañana hay una batalla muy interesante que se origina en un chisme. En una esquina, María Fernanda Cabal, la muy influyente senadora de la derecha del Centro Democrático. En la otra esquina, Roy Barreras, que es el embajador colombiano en Londres. Ex senador, Roy Barreras, ¿en qué orilla política lo ubico, Héctor? Difícil, pero entonces pongámoslo en el centro, digamos. No, Roy, hoy está en la izquierda. Centro izquierda, tirando hoy izquierda. Está en la centro izquierda. Digo, ¿en qué orilla? Hoy se definiría él como un socialdemócrata. Bueno, y como en política, digamos, pues opera eso igual que en el género, que es el autorreconocimiento, entonces dejémoslo donde él diga que está, que es la centroizquierda. Sí, lo que pasa es que si usted lo pone en asuntos de género, estamos hablando de una persona que es transgénero, de un hombre que ha militado en diferentes partidos políticos, en diferentes orillas. Digo, el cuento es bueno porque se origina en un chisme. En Roy me dijo que... ¿Le puedo agregar una cosa? Hace 3 días el embajador Barreras puso un mensaje en su cuenta de X un poquito críptico, un poquito velado, yo no sé qué quiso decir, no sé en qué exposición se encontraba, pero él aparece en medio de una obra de arte móvil y pone un mensaje que dice: el tiempo adecuado para moverse es relativo. Así que hay que tener eso también en cuenta en la ecuación. Okay. Entonces digo, en esta esquina del chisme, María Fernanda Cabal, que dice: Roy me dijo que el presidente Petro se rapaba por asuntos de brujería y que iba a Cuba calvo, y la desmiente esta mañana, y digo, el chisme termina siendo apenas un pretexto para hablar de las diferencias políticas y del nivel de la política en Colombia. Andrés Carmona. Así es, Néstor, buenos días. Y es que este chisme se ha sumado a toda la especulación del por qué el presidente Petro está últimamente usando gorra con traje, como se ha visto en todos los eventos, alocuciones y hasta encuentros diplomáticos, como lo ocurrió con el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. Y es que esta pelea inició con unas declaraciones que dio la senadora por el Centro Democrático en Revista Semana, en donde señaló que el motivo por el uso de esta gorra, pero también por sus constantes ausencias, incumplimientos de agendas, tendría que ver con que el presidente estaría viajando a Cuba para someterse a ritos de santería. Se habría vuelto fiel de esta secta, y que este rito consistiría en raparse el pelo y estar 3 meses con el pelo cubierto. Que quien le contó esa hipótesis fue el embajador en Reino Unido, Roy Barreras. Escuchemos lo que dijo la senadora Cabal a Semana. Es que se fue a Cuba de Semana Santa, deberíamos averiguar, y que se volvió santo, o sea que a través de la santería que él practica, como lo hizo Chávez, como lo hace Maduro, el mismo Roy Barreras un día me lo contó, se rapó el pelo y dice que tiene que estar 3 meses sin pelo como un rito de la santería. Preguntémosle a ver si es verdad, o esperemos a ver si me contesta en Twitter. Por supuesto, la respuesta de Barrera se dio en Twitter, calificó a Cabal de que está delirando, de venenosa, y que esa versión no pasa de un chisme. Dice, abro comillas, jamás te he contado semejante cosa, lo ignoras todo y no solo en materia de antropología. Te expliqué hace tiempo que como investigador de Colciencias y la Universidad del Valle estudiamos las cualidades de las plantas medicinales amazónicas, algunas de ellas plantas curativas y otras venenosas como tú. Dependiendo de la dosis, nada tiene que ver raparse el pelo con las prácticas indígenas de la etnia Kamsá en el Putumayo que yo investigué, y nada tiene que ver
la tradición amazónica con los ritos afrocubanos, yorubas, de los que no hago parte y tampoco se rapan. Yo hago parte de otra tradición religiosa, también milenaria, soy católico, donde también perdonamos los pecados, incluidos los tuyos, si te arrepientes de corazón. Las culturas amazónicas y las africanas son tan diferentes como tú y Vicky Dávila. ¿O son iguales? Y no te rapes el pelo, que imagínate rapada, sería aterrador. Cierro comillas. Con estas fuertes palabras está esta pelea esta mañana entre el embajador y la senadora, tratándose de venenosos, delirantes y de chismes mentirosos, Néstor. La verdad es que el mensaje, Ricardo, de Roy Barreras de esta mañana, tiene tanto veneno como las preguntas que hace María Fernanda Cabal, ¿no? Sí, muy duro. Así que todo un poquito la mano, sí. esta pelea es llena de cizaña y es llena de chisme. Es un buen trino con temas interesantes de estos de la santería y de los temas de las prácticas indígenas de la etnia Kamsá del Putumayo, que el ex senador parece conocer bien, porque además dice recuerde que Roy es médico. Roy es médico, claro. Y fue médico y ejerció como médico durante mucho tiempo en Cali, tenía clínica en Cali. Pareciera que, claro, pero además pareciera que estuvo en el Putumayo, y él mismo además reivindica una condición que yo no conocía que hubiese tenido, que fue investigador inscrito en Conciencias a nombre de la Universidad del Valle. Entonces, hay conocimiento, porque sin duda Roy es un hombre culto, pero claro, está muy duro, y la última frase francamente me parece que le quita la elegancia que él le quiso poner al trino, pero terminar diciendo imaginarte rapada me parece aterrador. No, sí, pues eso, es una cosa por eso le digo que esto demuestra también, eso le quitó el nivel, la seriedad al trino, el nivel de la política. Es que el nivel está muy bajo últimamente. Todas las peleas de políticos se han degradado mucho. Lo dice, como se dicen las cosas con veneno, a modo de pregunta, que el presidente Petro fue a Cuba en Semana Santa. Eso no es cierto, no hay ninguna evidencia de que haya sido, de que el presidente Petro, con el cuento de la cachucha, está calveado por razones de santería. Néstor, entonces pero terminamos... eso es consecuencia de que siguen sin aclarar desde Palacio por qué esa conducta del presidente de andar con cachucha en eventos en donde, por ejemplo, se pone vestido entero con cachucha, una cosa que se sale completamente del protocolo, en estar adentro con cachucha, y todo eso es consecuencia. La falta de transparencia de que estos chismes lo de la cachucha se generen, es lo de tantos hombres que se están poniendo pelo hoy en día, María Consuelo. No, y esa lo que fue hacen mi tesis, los hombres cuando se ponen pelo. Yo les confirmé, pero no aclaran nada. Pero es que no tienen que aclarar nada, así como muchos hombres tratan de disimular que se pusieron pelo porque les parece que vulnera su masculinidad o alguna vaina, pues también quieren guardar, así como una mujer de pronto se hace una cirugía estética y no quiere que todo el mundo se entere. Yo creo que ponerle tiza a la cachucha del presidente no tiene sentido, pero este tema de la santería, Néstor, no es nuevo. Pero déjeme hace una semana estaban con el momento con la vicepresidenta Farsa Márquez. Luis Ernesto, solo una precisión, discúlpeme. Es que no estamos hablando de cualquier señora que se quiera hacer una cirugía y que tiene derecho a su intimidad. Estamos hablando del presidente de la República. Claro. Y sí es hora de que la Casa de Nariño, yo lo he informado aquí. Yo pero sé, el presidente tiene también derecho a su intimidad. Y se está haciendo una cirugía estética, el presidente o la primera dama, Luis Ernesto, yo he informado que el presidente Petro, el tema de la cachucha tiene que ver con los implantes de pelo que se está poniendo. Sí, tiene derecho a tener implantes de pelo, claro que tiene derecho. Claro, pero, y también, pero como es el presidente de la República también, a no dar una declaración pública de que se puso pelo. Están amarrados a unas responsabilidades, tiene el deber de informar que no es, pero Néstor, no es una pero nos enfermedad. Vamos a dar cuenta, Luis Ernesto, y si nos damos cuenta entonces, cuando salga con mucho pelo nos daremos cuenta, se resolverá el misterio. Y si no nos damos cuenta, no sirvieron de nada, prensa. No sirvieron de nada los implantes, porque si sigue igual de calvo, pues no van a servir de nada. Por los eso, implantes. y entonces nos enteraremos. Pero es un tema del presidente de Colombia, y la gente tiene derecho a saber qué es lo que le pasa al presidente, y no que lo ronde ese misterio, que lo que genera son chismes, especulaciones. Estamos hablando de una senadora muy importante en Colombia y de un embajador muy influyente dentro del partido de gobierno, embarcados hoy, Luis Ernesto, en semejante pelea originada, inaceptable, pero mire, en la falta de claridad por un chisme. Pero si hay una falta de claridad, es que más allá del tema del pelo, supongamos que sea pelo, pues el presidente se ve hinchado, Néstor, mírele el cuello.
Pero sabes que esa es una de las consecuencias también de las cirugías. Yo tengo un par de amigos que se han hecho implantes y también les inflama el rostro. Pero, insisto, yo creo que todo el mundo tiene derecho a la intimidad, también el presidente de la República, y si se puso pelo porque se sentía muy calvo, pues está bien y no tiene que dar una declaración ni hacer una rueda de prensa en una locución presidencial para contarle a María Consuelo que se puso pelo. Luis Ernesto, yo difiero totalmente de usted. El presidente no tiene el derecho de la intimidad, el presidente tiene una obligación porque es un funcionario público. Y lo inteligente políticamente sería evitar este chismerío que hay. Desactivaría todo enseguida. Imagínese ya lo que va. El presidente, sí, me estoy haciendo un tratamiento para el pelo. ¿Y cuál es el problema? Y no hay problema, y todos entendemos la exótica imagen de un presidente con corbata y con una cachucha. Del presidente encachuchado todo el día, eso pues por supuesto que genera unas preguntas. Eso no es nuevo, Néstor, eso está inventado. Acuérdese, en este mismo gobierno, doña Verónica Alcocer, que se sometió a una cirugía estética para hacer un cambio a sus implantes mamarios, y eso se informó desde la Casa de Nariño. La señora va a entrar a un quirófano, se va a tomar un tiempo, y con eso se pone fin y freno a las especulaciones y a todo tipo de teorías alrededor de lo que pasa con la primera dama. Eso mismo debería ocurrir con el presidente Petro. Pero también, Néstor, hay que decir... El doctor Sedán, y me dice, Ricardo, Alfredo Sedán, un médico que escribe en este momento en redes sociales, dice, cuando se hace tratamiento capilar no se puede usar cachucha, porque lo daña. Pero yo lo que he visto es a todos los que se hacen tratamiento con cachucha, la verdad. Néstor, conozco varios amigos que están en ese proceso. Desconozco sobre ese tema. Yo tampoco, usted tampoco tiene implante. No, el padre no lo necesito. Aunque parece. No lo necesito. A mí me informan fuentes de la Casa de Nariño, lo voy a repetir otra vez, que el presidente Petro se hizo implantes y que estaba en etapa 2 de los implantes. Esa es la versión oficial. Pero mire que, por ejemplo, ha tenido escenarios curiosos con otros presidentes. El presidente Lula de Brasil se puso una cachucha para quedar en la foto con él. Encachuchado, sí. Nicolás Maduro también. El presidente Petro le regaló la cachucha. Es que el protocolo de Palacio anda llevando cachuchas para darle al Palacio, pues también me ponen cachucha, pues claro. Claro, disimulando que la cachucha es totalmente digamos, inusual. Héctor, para terminar el tema, claro. Ojalá contaran el tema de la cachucha para evitar peleas vergonzosas como la de esta mañana. Pero ya ellos han dicho oficialmente, porque además nadie lo ha desmentido, la versión que usted nos ha compartido aquí, Néstor, ya varias veces, porque no es la primera vez que lo hacemos, que el presidente se hizo un implante capilar, dicen las fuentes oficiales, y entonces eso es lo que pasó, punto. Ya no hay santería, no hay nada. Si las fuentes oficiales dicen eso, yo no veo por qué no hay que creerles, no por canales oficiales, ni pedirles una explicación adicional. ¿Usted cree que el hecho de que lo cuente yo, Héctor, es un canal oficial? No, yo estoy contando un cuento que me contaron. Y yo conté una tesis. A usted se lo cuenta una fuente oficial. Claro, usted me dice, como no lo han desmentido. Y la presidencia nunca ha dicho que no es cierto. Sí, eso se lo reconozco. Entonces, pues eso es. Sí, no, yo creo que eso es. Por eso me mantengo en que... Ahora esperemos que le pegue rápido y le crezca rápido el pelo y salgamos de la cachucha, ¿no? Porque la verdad sí la cachucha... Pero Néstor, honestamente es absurdo esperar una rueda de prensa... En unos salones de Palacio, es absurdo esperar una rueda de prensa del presidente, una locución presidencial para decir que se está poniendo implantes de pelo. Así como hay líderes o figuras públicas que hacen una dieta y entonces no dan una rueda y se bajan de peso, y la vemos después cuando se bajó de peso, y no dieron una rueda de prensa para explicar su procedimiento, si fue quirúrgico, si fue liposucción, si fue simplemente con cambio de alimentación. Entonces realmente yo sí creo que el presidente de la República, al igual que cualquier otro colombiano, tiene derecho a la intimidad en algo como sus procedimientos estéticos o de salud. Muy bien, ahora yo no estoy esperando, Luis Ernesto, una rueda de prensa. Me parece que eso sería una soberana tontería. Lo que estoy esperando es algo de claridad. Y le recuerdo que en el gobierno en el que usted trabajó, por un episodio el que le pasó al expresidente Juan Manuel Santos, hubo efectivamente comunicación oficial, y los presidentes en Colombia han tenido transparencia alrededor de todo lo que tiene que ver con su estado de salud. Al presidente le da gripa y hay que contar. No es que el presidente no tenga derecho a una gripa, no es que el presidente no tenga derecho a recuperar sus implantes capilares, al tratamiento de la calvicie, lo que quiera, pero hay que contarlo, me parece a mí. Sí. Un oyente nos dice, pero eso le da facultades a una senadora de la República para que
emprenda una campaña de especulación como la que está haciendo la senadora Cabal, porque es que ya estamos hablando de un asunto absolutamente... No, esto es feo, digo... No, eso también es delirante, sí, es decir, sí, hablar de senadora de la República, o sea, tiene más de 100.000 votos en su bolsillo, es una líder del país. Sí. Entonces estamos en ese nivel, ¿realmente está la política de Colombia? Hay que hacer rueda de prensa. A los líderes uno en principio les cree, entonces no puede ser que termine uno recogiendo versiones de cualquier lado y simplemente lanzarlas al aire sin ningún tipo de conversación. Ni el embajador responder con ese mensaje tan machista y tan... El mensaje es terrible, al final es terrible el mensaje del senador Vargas con esa alusión. Se necesita alocución. Se necesita rueda de prensa. No, si el presidente dice, les explico por qué llevo cachucha, un tuit, 20 líneas, 20 palabras y dicen, llevo cachucha porque estoy en un tratamiento de recuperación de la melena. Son las 6:55 minutos, los acompañamos desde Blue Radio, vienen los deportes. Atención, hay una noticia urgente. Señoras y señores. Tendencia a nivel global. Bienvenida, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Blue Radio. Usted enfermo por el fútbol y los compañeros de seminario en retiros. Victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. 6 de la mañana, 56 minutos, hablamos de deportes, hablamos de los cuadrangulares semifinales en Colombia, para que todos nos pongamos en sintonía, en la misma ruta. La fecha 1 finalmente comenzará este sábado 4 de mayo, será a las 5 de la tarde, con el partido Pereira-Bucaramanga. A segundo turno, a las 7:15 en la noche, el Junior recibirá a Millonarios. El domingo 5 de mayo, 5:15 en la tarde, Santa Fe frente al Deportes Tolima, y a las 7:30 de la noche, 11 Caldas frente a La Equidad. Se generó algún tipo de zozobra por el silencio de Dimayor, luego por la programación presentada, retirada, había un problema de graficación, de diagramación, pero al final el tema quedó concreto a raíz de las marchas, o la marcha mejor, de este miércoles. Obligará a que la policía no pueda cumplir con ese doble compromiso. Y mirando en lupa a equipos que están en competencia internacional, lo del mes de mayo para Millonarios va a ser tremendo. Arrancará el sábado frente al Junior por cuadrangulares. El miércoles siguiente, es decir, el 8 de mayo, enfrentará a Bolívar por Copa Libertadores en Bogotá. El 11 volverá a tener partido contra Pereira por Liga. Y el 14 estará enfrentando a Palestino. Eso para mirar lo que será la primera quincena del mes de mayo del conjunto bogotano. Hablamos de UEFA Champions League. Hoy arrancan los duelos semifinales. Hoy tendremos partido en Alemania. Será el Bayern Múnich frente al Real Madrid. El calificado y con justicia como clásico de la Champions. Es el 27º duelo. Es la 27ª ocasión en que se ven las caras. Es decir, es el duelo más repetido en Copa de Europa. Dos gigantes, dos históricos que procuran marcar el camino hacia la gran final. Bellingham, Rodrigo y Vini Jr. estarán como tridente de ataque. Tiene al 11 de gala Ancelotti para visitar a los alemanes. Alemanes que apelan a la capacidad goleadora, a su máquina de gol, el inglés Harry Kane. Ha llegado a 42 goles en 42 partidos, más 11 asistencias. Es decir, son cifras las mejores para Kane en cualquier temporada, que estará junto a Sané y Musiala en esa construcción ofensiva para intentar hacer hoy la diferencia frente al Real Madrid como local. Y nos ocupamos del sudamericano sub-20 femenino. El partido de Colombia ante Brasil era el juego de quiebre para determinar quién quedaba al tope en el primer lugar de la clasificación del hexagonal final. El equipo brasileño ganó con golpe de cabeza de Rebeca 1-0 a Colombia. Esto en la fría matemática indica que Brasil con 9 puntos es primera y que Colombia con 6 unidades le escolta en el segundo lugar. Pero el partido no fue tan frío. Bueno, no terminó tan frío. La árbitra española permitió el juego fuerte, muchísimas faltas en cancha.
cancha, 21 faltas para Brasil. Es el partido con más contactos, con más faltas cometidas a lo largo de todo el sudamericano. Y al cierre del juego vinieron las agresiones, casi se van a los golpes. Hubo provocación de las brasileñas que terminaron saltando, cantando, mostrando y besando el escudo y las estrellas de la camiseta de Brasil. Y las jugadoras de Colombia reaccionaron a esta provocación. Claro, todo venía también caliente del juego de la fase de grupos, donde Colombia derrotó a Brasil 2-1. Ese día Cintia Cabezas, también ante una reacción de una brasileña, besó con orgullo el escudo de Colombia y todo fue bronca. Ahí quedó esa deuda pendiente que quisieron cobrar en la cancha. Al final, la entrenadora de Brasil se metió al campo, asistentes, evitando que se fueran a los golpes colombianas y brasileñas. En la jornada, Venezuela goleó 6-1 a Perú y Paraguay cerró la noche en Guayaquil derrotando 2-0 a Argentina. Esto de momento significa que Brasil con 9 puntos, ya clasificada al Mundial Sub-20 que será en Colombia, es primera, segunda Colombia con 6, tercera Paraguay también con 6 unidades. Cuarta está la selección de Venezuela con 3 puntos, quinta Argentina con 3 y sexta Perú sin puntos, con 0 unidades. El jueves Colombia-Argentina en Guayaquil, 7 de la noche, 7 de la mañana. Los deportes a esta hora en Mañanas Blue. El padre Alberto Linero es periodista y también está en Mañanas Blue. 7 de la mañana, 1 minuto. Y sí, este análisis lo hace uno que frecuenta mucho las redes. Sí, tal vez un adicto a ellas. Pero la verdad hoy, ¿quién no es adicto a las redes? Y por eso estoy siempre tratando de leer estudios sobre cómo influencian las redes la vida humana, explorando cómo estas plataformas posibilitan nuevas formas de comprender la realidad, de relacionarse y de juzgar. En resumen, de existir. Algunos, como la filósofa Adela Cortina, sostienen que las redes sociales ponen en entredicho lo fundamental de la democracia, al basar su negocio en la vigilancia de datos personales, lo cual resulta antiético y acaba con la libertad democrática. Cortina señala que al construir perfiles de usuarios y predecir y condicionar sus comportamientos,